Dicen que el ser humano es un animal social. Necesitamos pertenecer, sentirnos comprendidos, rodeados, aceptados. Pero, ¿qué ocurre cuando miras alrededor y no hay nadie? Cuando los amigos se alejan, cuando los grupos ya no te representan, cuando las conversaciones vacías dejan de tener sentido. ¿Significa que algo está mal contigo? O tal vez que está cambiando. Marco Aurelio escribió: en el hombre busca refugio en el campo, en la costa o en la montaña. Pero el verdadero refugio está dentro de sí mismo. Vivimos en una era donde la conexión está al alcance de un clic, pero la presencia real se ha vuelto escasa. Tenemos cientos de contactos, pero pocas almas con las que realmente resonamos. Y cuando esa red social se rompe, cuando llega el silencio, la distancia, la soledad, muchos sienten miedo. Miedo de estar solos. Miedo de no ser suficiente. Miedo a descubrirse sin máscaras, sin validación, sin testigos. El estoico, sin embargo, ve algo distinto. Para él, la soledad no es un castigo, es una oportunidad. Una prueba, un campo de entrenamiento, donde el alma se fortalece y el ruido se disuelve. La falta de amigos no siempre es una señal de pérdida. A veces es una señal de crecimiento, de que ya no encajas en lugares donde antes fingías ser pequeño, de que has dejado de buscar aprobación y has comenzado a buscar verdad. Porque cuando un hombre o una mujer empieza a caminar con rectitud, con coherencia, con propósito, inevitablemente el mundo alrededor cambia. Algunos se alejan, otros te juzgan, y unos pocos, muy pocos, permanecen. El estoicismo nos enseña que la verdadera compañía no se encuentra en la multitud, sino en la virtud, en la serenidad de quien se conoce, en la templanza de quien no necesita ser comprendido por todos para estar en paz consigo mismo. Así que hoy, en este video, vamos a profundizar en una verdad incómoda, pero liberadora: a la falta de amigos. No siempre significa que estás solo. A veces significa que por fin estás contigo. Veremos cómo los sabios del estoicismo, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, entendieron la soledad como una fuerza, no una herida. Y cómo tú también puedes transformar ese vacío en claridad, libertad y equilibrio interior. Porque quizás la falta de amigos no es el final de un camino, sino el comienzo de uno más auténtico. Vivimos en un tiempo en el que la soledad se percibe como un defecto, casi como una enfermedad. Desde pequeños nos enseñan que estar solo es algo que debe evitarse, que quien no tiene muchos amigos algo hizo mal, que el silencio es peligroso, que si nadie te escribe, si nadie te busca, algo falla en ti. Pero los estoicos lo veían al revés. No es la soledad lo que debe temerse, sino la dependencia. Nos hemos acostumbrado a un tipo de compañía superficial, inmediata, efímera. Personas que no soportan pasar una hora sin mirar su teléfono, sin recibir una validación, sin confirmar que todavía existen para los demás. Pero ¿qué ocurre cuando ese flujo constante de estímulos se detiene? Aparece el miedo a enfrentarte contigo mismo, el miedo a escucharte sin distracciones. Epicteto decía: nadie es libre hasta que no domina sus deseos y temores. Y uno de los temores más profundos del ser humano moderno es quedarse solo con su mente, porque ahí no hay filtros, ni risas falsas, ni conversaciones banales que tapen el ruido interior. Ahí solo estás tú, frente a tus pensamientos, tus dudas y tus contradicciones. Por eso corremos hacia la multitud, porque el bullicio nos hace olvidar. El estoico, sin embargo, comprendía que la soledad no es aislamiento, sino una forma de claridad. Marco Aurelio pasaba noches enteras escribiendo en su diario, en silencio, reflexionando sobre su papel en el mundo. Gobernaba un imperio, pero entendía que el verdadero gobierno empieza dentro de uno mismo, y ese gobierno interior solo puede lograrse en calma,
no en medio del ruido. La dependencia social y emocional surge cuando confundimos presencia con valor. Creemos que si otros no nos acompañan, no valemos lo suficiente, que si nadie nos escucha, nuestra voz no importa. Pero eso es una ilusión creada por la mente que teme el vacío. Porque en realidad, cuando te liberas de la necesidad de ser visto, empiezas a verte de verdad. El estoicismo te enseña a no necesitar el aplauso para actuar con rectitud, ni la compañía para sentirte completo. Cuando el sabio camina solo, no se siente abandonado. Se siente acompañado por su razón, su virtud y su propósito. Y en ese estado, la soledad deja de ser un enemigo para convertirse en una maestra. El ruido exterior, ese bombardeo constante de opiniones, distracciones, conversaciones sin sentido, actúa como una cortina que tapa algo más profundo en tu voz interior. Esa voz que sabe lo que quieres, lo que sientes y lo que necesitas dejar atrás, pero no puedes oírla si siempre estás rodeado de ruido. Por eso los estoicos buscaban momentos de retiro, no por desprecio a la sociedad, sino por respeto a su mente. Sabían que quien no aprende a estar en silencio consigo mismo, nunca podrá comprender el mundo que lo rodea. El ruido exterior tiene una función peligrosa. Te adormece, te hace reaccionar sin pensar, te empuja a actuar por imitación, a seguir corrientes, en lugar de crear tu propio cauce. Cada notificación, cada opinión, cada distracción, es como una gota que erosiona la roca de tu atención. Y sin atención, no hay dirección. Sin dirección, no hay propósito. Cuando te atreves a quedarte en silencio, cuando apagas el teléfono, cuando dejas de buscar constantemente a otros para sentirte acompañado, al principio, sientes un vacío. Pero si lo soportas, si lo atraviesas con paciencia, empieza a surgir algo nuevo, en claridad. Comprendes que no necesitabas tanto ruido, que tu mente puede ser tu mejor refugio, que el silencio no te quita compañía, te devuelve presencia. Porque el caos no siempre viene del mundo, a veces viene del exceso de voces que dejamos entrar en nosotros. Y la calma no siempre llega con compañía, sino cuando decides ser tu propia compañía. La falta de amigos, entonces, no es necesariamente una tragedia. Es una invitación, una oportunidad de regresar a ti mismo, de aprender a escuchar lo que siempre estuvo ahí, esperando a que el ruido se detuviera. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse vacío. Estar solo es una circunstancia física. Sentirse vacío, en cambio, es un estado del alma. Puedes estar rodeado de personas, recibir mensajes constantemente, compartir risas, salir cada fin de semana, y aún así sentirte completamente vacío por dentro. El vacío no se llena con cuerpos, ni con conversaciones, ni con compañía. El vacío solo se llena con propósito. Los estoicos lo entendían muy bien. No temían a la soledad, porque sabían que quien no se comprende a sí mismo, no puede comprender a los demás. Epicteto enseñaba que no debemos huir de los espacios donde no hay ruido, sino aprovecharlos para fortalecer la mente, porque el alma no se alimenta de presencia ajena, sino de entendimiento propio. Cuando uno busca compañía solo para no escuchar sus pensamientos, esa compañía se convierte en una forma de evasión, y la evasión nunca trae paz, solo prolonga el conflicto interior que intentas ignorar. Estar solo, en cambio, es un acto de valentía. Es decidir no llenarte con lo primero que pasa, no aferrarte a lo que no aporta, no mendigar atención, ni buscar refugio en personas que no te suman. Es tener el coraje de mirar hacia adentro y aceptar lo que encuentres ahí, sin adornos, sin distracciones. El vacío, en cambio, aparece cuando has perdido la conexión contigo mismo, cuando tus pensamientos ya no te pertenecen, porque los has entregado a la opinión de los demás, cuando tus decisiones están guiadas por lo que deberías hacer y no por lo que realmente resuena con tu naturaleza. Ahí surge el vacío,
no porque falte alguien, sino porque faltas tú, porque has dejado de ser el centro de tu vida, para convertirte en un satélite, girando alrededor de otros. Séneca escribió que el sabio no necesita de multitudes para sentirse completo, porque su paz no depende del número de amigos que tenga, sino de la serenidad de su juicio. Decían el hombre sabio es amigo de sí mismo. Esa frase resume la diferencia entre estar solo y sentirse vacío. Quien es amigo de sí mismo puede pasar días sin compañía y no sufrir por ello, porque no está abandonado, está acompañado por su pensamiento, por su conciencia, por su sentido del deber. Pero quien no se soporta a sí mismo, quien no ha aprendido a convivir con su mente, necesita distracciones constantes, necesita ruido, necesita validación. Y en esa búsqueda frenética de estímulos, el alma se desangra, poco a poco. El vacío no se cura con personas, se cura con propósito y comprensión. No es cuestión de cuántos te rodean, sino de cuán conectado estás contigo. Por eso Marco Aurelio recordaba en sus meditaciones que la mente humana tiene todo lo necesario para mantenerse en calma, incluso en el aislamiento más absoluto. Lo que nos destruye no es la soledad, sino la falta de dominio interior. En la soledad se revela el verdadero carácter. No hay máscaras, no hay público, no hay nadie a quien impresionar. Solo quedas tú, con tus pensamientos, con tus dudas, con tus sombras y con tus verdades. Es ahí, cuando el ruido del mundo se apaga, donde el alma se muestra tal como es. La soledad es el espejo más honesto que existe, porque no refleja la imagen que proyectas hacia afuera, sino la que realmente habita dentro de ti. Y aunque muchos le temen, los estoicos la buscaban deliberadamente, no como un castigo, sino como un entrenamiento para fortalecer el espíritu. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada noche para observarse, corregirse y comprenderse. No lo hacía para ser admirado, ni para convencer a nadie de su sabiduría. Lo hacía para conocerse mejor, para mantener la mente en orden dentro del caos de un imperio. En esa práctica diaria, la soledad era su aliada, no su enemiga. El emperador más poderoso del mundo se encerraba a solas con su mente, porque sabía que el enemigo más peligroso no era externo, sino interno. Él entendía que la soledad no te aísla del mundo, sino que te devuelve a ti mismo. Te muestra tus miedos sin adornos, tus intenciones sin excusas, tus pensamientos sin distracciones. Por eso el sabio no teme estar solo, porque ha aprendido a ver la soledad no como vacío, sino como claridad. Cuando estás solo, desaparecen las distracciones que te hacían creer que sabías quién eras. Sin la mirada de otros, sin el constante intercambio de opiniones y juicios, tu identidad se vuelve algo más puro, más auténtico. Empiezas a verte sin adornos. Descubres qué pensamientos surgen cuando nadie te está observando, qué conversaciones internas dominas y cuáles te dominan a ti. Ahí es donde realmente conoces tu carácter. No en la interacción, sino en el silencio. No en el debate, sino en la reflexión. Los estoicos comprendían que quien no sabe estar solo, no sabe ser libre, porque depender de la presencia o aprobación de otros es, en última instancia, una forma de esclavitud. La libertad estoica no consiste en hacer lo que quieras, sino en no necesitar nada externo para estar en paz. Y la soledad es la prueba más grande de esa libertad. Si puedes pasar tiempo contigo mismo, sin sentirte inquieto, sin la necesidad urgente de distraerte, significa que has alcanzado un dominio profundo de la mente. Pero si la soledad te pesa, si el silencio te incomoda, si necesitas el ruido para escapar de ti, entonces todavía no te conoces. Marco Aurelio aconsejaba retirarse a uno mismo, incluso en medio de las multitudes. Decía que el alma puede encontrar paz en cualquier lugar, siempre que sepa cómo refugiarse en sí misma. Ese retiro interior es la esencia de la introspección estoica. No necesitas una montaña ni un templo
solo la disposición de mirar hacia adentro, sin miedo. La mente, cuando se observa sin juicio, revela todo lo que necesita ser corregido. Y eso es lo que el sabio busca, no perfección, sino claridad. En la soledad, la mente deja de actuar y empieza a observar. Observa las emociones, los deseos, los resentimientos, los pensamientos que surgen como olas en un mar interior. Y al observar, sin reaccionar, poco a poco se aquieta. El caos interno se transforma en calma, no porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendes a no identificarte con ellos. Comprendes que los pensamientos no son tú, que las emociones no definen tu esencia, que las circunstancias no determinan tu valor. Esa comprensión solo puede nacer en la soledad. Epicteto enseñaba que quien no domina su mente es esclavo de ella. Y la soledad es el escenario donde esa batalla se libra sin testigos. Nadie te aplaude por mantenerte firme ante tus pensamientos más oscuros. Nadie te premia por resistir la tentación de huir hacia la distracción. Pero en ese esfuerzo silencioso, en esa vigilancia constante de la propia mente, surge la verdadera fortaleza. La soledad te desnuda espiritualmente y te obliga a verte sin las capas de orgullo, sin los adornos del ego. Te muestra exactamente en qué punto estás. Por eso, cuando un estoico se retira del mundo, no lo hace por misantropía ni por desprecio hacia los demás, sino por respeto hacia sí mismo. Entiende que para ofrecer algo valioso al mundo, primero debe cultivarse por dentro. Y ese cultivo no ocurre en medio del ruido, sino en el silencio de la reflexión. Es ahí donde la virtud germina, donde la razón se afila, donde la mente aprende a no dejarse arrastrar por las emociones. Marco Aurelio lo resumía de forma brillante, cuando decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son caóticos, tu vida será caótica. Si tus pensamientos son tranquilos, tu vida también lo será. Y para saber de qué color estás tiñendo tu alma, necesitas momentos de soledad. Necesitas ese espacio donde el mundo se detiene y solo escuchas tu respiración, tu conciencia, tu juicio. La soledad también tiene un poder curativo. Es el espacio donde el alma sana del desgaste que provoca la interacción constante. Estar rodeado todo el tiempo puede agotar, porque te obliga a adaptarte, a actuar, a mantener una imagen. Pero en la soledad no hay máscaras, no hay personajes. Solo estás tú, con la oportunidad de volver a tu esencia, de recordar que te mueve, que valoras, que te duele y que deseas cambiar. El sabio no huye del mundo, pero tampoco se disuelve en él. Aprende a entrar y salir, como quien respira. Se relaciona con los demás, pero no pierde su centro. Encuentra compañía, pero no depende de ella. Y ese equilibrio solo se logra cuando la soledad deja de ser incómoda y se convierte en hogar, porque cuando aprendes a estar contigo mismo, las relaciones dejan de ser una necesidad y se transforman en una elección. Ya no buscas a otros para llenar un vacío, sino para compartir plenitud. Ya no temes perder, porque sabes que lo esencial no puede ser arrebatado. Ya no te consumes en la necesidad de ser comprendido, porque te comprendes tú. Así, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un espejo donde ves con nitidez quién eres y quién podrías llegar a ser. En ese reflejo, a veces duro, a veces luminoso, se revela tu verdadero carácter. Y cuando logras mirarte sin miedo, sin juicio, sin máscaras, descubres que nunca estuviste realmente solo, porque dentro de ti siempre hubo una presencia, una voz, una sabiduría que esperaba ser escuchada. Y ese, precisamente, es el mayor regalo que puede ofrecerte la soledad. Cuando el silencio te obliga a confrontarte, no a distraerte, empieza una de las pruebas más profundas que el ser humano puede experimentar, porque el silencio, al contrario de lo que muchos piensan, no siempre es paz. A veces, el silencio
es un espejo implacable. Refleja todo lo que evitabas mirar, los errores, las culpas, las inseguridades, las contradicciones. En el bullicio del día a día, puedes esconderte, puedes distraerte con conversaciones, con tareas, con ruido, pero cuando el mundo calla, te encuentras frente a ti mismo, sin escapatoria. Y ahí, en esa quietud, el alma te pide explicaciones. El silencio no te deja fingir. No puedes mentirte, no puedes distraerte, no puedes justificarte. Te coloca en un terreno donde lo único que existe es lo que verdaderamente eres, no lo que aparentas ser. Es un campo de batalla invisible, donde el adversario no está afuera, sino dentro. Y es en esa batalla donde nace la transformación. Porque el silencio, aunque duele al principio, no viene a castigarte, viene a purificarte. Marco Aurelio, en sus momentos más difíciles, buscaba deliberadamente el silencio. Imagina al emperador más poderoso del mundo, rodeado de guerras, intrigas, decisiones que afectaban a miles de vidas, y sin embargo, cada noche escribía para sí mismo. No para ser leído, no para ser admirado, sino para vaciar su mente, para dialogar con su conciencia. Ese acto, repetido una y otra vez, era una confrontación constante con su propia humanidad. El silencio no lo alejaba del mundo, lo acercaba a su esencia. En ese tipo de silencio no hay distracciones posibles. Te obliga a sentir todo lo que habías enterrado bajo la rutina, los arrepentimientos, los miedos, las palabras que dijiste y las que callaste. Te obliga a reconocer tus límites y tus heridas, pero también te permite ver tus fortalezas, tus virtudes, tu capacidad de resistir. Es un espejo que no miente, pero que te da la oportunidad de limpiar la suciedad que llevas dentro. Por eso, los estoicos no huían del silencio, lo buscaban. Sabían que solo en el silencio el alma se depura. Séneca lo explicaba de forma muy clara. Cuando te retiras del ruido, no lo haces para escapar del mundo, sino para poder volver a él más fuerte, más sereno, más sabio. El sabio no busca el aislamiento por desprecio hacia los demás, sino por respeto hacia sí mismo, porque entiende que solo quien ha aprendido a estar consigo mismo puede realmente estar con los demás sin perderse. El silencio, entonces, no es vacío, es limpieza. Es un espacio donde el alma se ordena, donde la mente se aclara, donde los pensamientos dejan de chocar entre sí y empiezan a alinearse. Es como el agua turbia, que, al dejarla reposar, vuelve a ser cristalina. Pero para que eso ocurra, primero debes atreverte a quedarte quieto, a no huir, a dejar que el polvo se asiente. Esa quietud es incómoda al principio, porque el ego no soporta la falta de estímulos. Quiere moverse, quiere hablar, quiere reaccionar, pero si lo observas, sin ceder, sin alimentar la ansiedad, poco a poco el ruido interno se disuelve, y lo que queda es claridad. Epicteto decía que el sabio no se turba por las cosas que no puede controlar, y el silencio es precisamente una práctica de esa enseñanza. En el silencio aprendes a observar sin intervenir, a aceptar sin desesperarte, a contemplar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan. Al principio parecen tormentas, pero con el tiempo se disipan, y detrás de ellas aparece un cielo despejado, la mente tranquila. El silencio te confronta, sí, pero también te enseña. Te enseña que no necesitas tanto como creías, que la mayoría de las cosas que te inquietaban pierden fuerza cuando no las alimentas con atención, que la paz no se busca fuera, sino dentro, que la claridad mental no surge del ruido, sino de la quietud. Cuando el silencio se vuelve un hábito, descubres que puedes soportarlo, incluso amarlo, porque te das cuenta de que el silencio no te deja solo, te deja libre. Y ahí entra la segunda gran enseñanza en la soledad. No te aísla, te depura. El aislamiento es una huida, la soledad es una purificación. Son cosas
muy diferentes. Aislarte es cerrar el corazón por miedo, es levantar muros para no ser herido, es escapar del mundo porque no sabes cómo enfrentarlo. Pero la soledad consciente, la que practican los sabios, no es encierro, es renovación. Es el proceso de limpiar el alma de todo lo que no le pertenece. Cuando eliges estar solo, no te estás apartando del mundo. Estás regresando a ti mismo. Te apartas del ruido para recordar tu voz. Te alejas del exceso para reencontrarte con lo esencial. La soledad depura las intenciones, las prioridades, los deseos. Te muestra qué cosas eran verdaderas y cuáles solo eran reflejos de lo que otros esperaban de ti. Séneca decía que quien aprende a estar bien consigo mismo nunca está solo, porque lleva su propia compañía a todas partes. Esa es la verdadera independencia emocional. No necesitas llenar cada momento con presencia ajena, porque has aprendido a disfrutar de la tuya. La soledad, entonces, deja de ser un peso y se convierte en un espacio sagrado. En ella, las emociones se ordenan, las heridas se cicatrizan, las ideas maduran. Depurarte en la soledad significa soltar el ruido, los juicios, las comparaciones, los deseos desmedidos. Significa limpiar el alma de la necesidad constante de aprobación. En ese proceso, pierdes mucho. Pierdes distracciones, pierdes dependencias, pierdes a quienes no soportan tu silencio. Pero lo que ganas es infinitamente más valioso. Ganas claridad, paz y fuerza interior. Y cuando vuelves al mundo después de esa purificación, ya no eres el mismo. Ya no buscas compañía por miedo, sino por elección. Ya no reaccionas al ruido, porque has conocido el poder del silencio. Ya no te pierdes en los demás, porque sabes quién eres. La soledad no te alejó, te preparó. Así que no temas quedarte solo, No temas al silencio. Si lo enfrentas con valentía, descubrirás que ambos son maestros pacientes, que no castigan, sino que transforman. La soledad no te separa del mundo, te vuelve a ti. Y cuando te tienes a ti, cuando tu alma ha pasado por el fuego del silencio y ha salido purificada, ya no hay caos que te perturbe, ni ruido que te distraiga, porque dentro de ti habita la calma de quien aprendió a escucharse. Y eso, en el lenguaje de los estoicos, es lo más parecido a la verdadera libertad. Cuando la falta de amigos aparece en tu vida, muchas veces no es un signo de fracaso social, sino una señal silenciosa de crecimiento. La sociedad te enseña desde pequeño que tener muchos amigos equivale a ser feliz, a ser querido, a ser alguien exitoso. Pero el camino del sabio muestra lo contrario, aunque, conforme uno evoluciona, el círculo se reduce. Y esa reducción no es pérdida, sino depuración. El sabio comprende que no toda compañía nutre, que no toda conversación edifica, y que no todo vínculo está destinado a perdurar. A medida que comienzas a crecer interiormente, tus intereses cambian. Ya no te satisfacen las conversaciones vacías, los planes que solo buscan distraer, ni los vínculos que se sostienen en la costumbre. Empiezas a notar cómo ciertas dinámicas sociales se basan más en la necesidad de evitar el silencio que en el deseo genuino de compartir. Y cuando te das cuenta de eso, ya no puedes volver atrás. No es que te vuelvas frío o distante, es que tu mente y tu alma buscan otra frecuencia. El sabio, como lo entendían los estoicos, no rechaza el mundo, pero elige cuidadosamente con quién comparte su tiempo. Séneca lo decía con precisión: frecuenta a quienes puedan hacerte mejor, y recibe a los que tú puedas hacer mejores. Estas relaciones son recíprocas mientras enseñamos, aprendemos. No se trata de elitismo, sino de energía. El sabio entiende que el tiempo es un recurso sagrado, y que invertirlo en conversaciones huecas es desperdiciar vida. Alejarse de lo superficial no significa despreciar a los demás, sino reconocer que la profundidad no se encuentra en todas partes. Significa dejar de buscar aprobación y empezar a buscar verdad. En ese proceso, muchas amistades se diluyen, no porque tú las rompas,
sino porque la conexión que la sostenía ya no existe. Las risas compartidas dejan de tener sentido cuando la mente despierta a otras preguntas más profundas. El alma comienza a necesitar algo más que entretenimiento. Busca comprensión, coherencia, silencio compartido. Este alejamiento suele doler, porque el ser humano es social por naturaleza. Pero hay que entender que no todo vínculo es compañía, así como no toda multitud es comunidad. La soledad que surge tras alejarte de lo superficial es distinta, no es vacío. Es espacio. Espacio para pensar, para sentir, para reencontrarte contigo. En ese espacio de aparente soledad, comienzas a descubrir una presencia más grande, la tuya. Los estoicos hablaban de la autarquía, la autosuficiencia del alma. Epicteto afirmaba que el hombre libre es aquel que no depende de lo que no puede controlar. Cuando te liberas de la necesidad de encajar, de ser comprendido, de mantener vínculos solo por costumbre, alcanzas esa libertad interior. El silencio social se transforma en paz. Aprendes que no necesitas llenar cada momento con compañía, porque ya no temes al vacío. Y en esa tranquilidad empieza la verdadera conexión, la que nace de la autenticidad, no de la conveniencia. Una de las mayores confusiones que surgen cuando comienzas a alejarte de lo superficial es que los demás te perciben como distante o arrogante. Pero no se trata de creerte superior, sino de ser coherente con lo que ahora comprendes. Cuando ya no puedes fingir interés en lo que no te aporta, ni sostener vínculos que drenan tu energía, estás actuando desde la coherencia. Y esa coherencia, aunque moleste a algunos, es una forma de respeto hacia ti mismo. La madurez espiritual te enseña que no todo lo que empieza contigo debe continuar contigo. Hay amistades que fueron necesarias para cierta etapa, pero que ya cumplieron su propósito. Forzar su permanencia es como intentar mantener viva una planta que ya no tiene raíz. En cambio, soltar con serenidad es reconocer que todo tiene su ciclo, y que el crecimiento a veces implica quedarte solo un tiempo para que nuevas conexiones, más genuinas, puedan florecer. Séneca escribió que la amistad, si es verdadera, no teme la distancia ni el silencio. Esa frase encierra una sabiduría profunda. Las amistades auténticas no se resienten cuando uno cambia, porque no están unidas por el interés o la costumbre, sino por la comprensión mutua. Las falsas, en cambio, se disuelven cuando dejas de cumplir el papel que esperaban de ti. Y eso está bien, no es pérdida, es limpieza. Dejar ir amistades vacías no es un acto de frialdad, sino de gratitud. Agradeces lo que compartieron, pero reconoces que ya no perteneces a ese lugar. Te das cuenta de que permanecer donde ya no creces es una forma de autoengaño. Y aunque duele soltar, también libera. Porque cada vez que renuncias a una relación que te limita, recuperas una parte de tu energía que estaba atrapada en mantener apariencias. El sabio, al igual que el árbol que pierde sus hojas en otoño, no teme el desprendimiento. Sabe que en ese proceso hay belleza. Sabe que la desnudez del alma precede a una renovación más profunda. Cuando dejas ir amistades vacías, te quedas solo con lo esencial, la verdad, la calma, la conexión contigo. Y es desde ahí donde puedes construir vínculos más sinceros, más conscientes, más humanos. Para Séneca, la amistad no era un pasatiempo, ni una necesidad emocional que debíamos saciar a toda costa. Era una elección consciente, una extensión de la virtud. En sus cartas a Lucilio, insistía en que el sabio debía escoger cuidadosamente con quién compartir su tiempo y su mente, porque cada vínculo tiene un efecto directo sobre el alma. Frecuenta a quienes puedas hacer mejores, y recibe a los que puedan hacerte mejor. Decía, no es una frase sobre elitismo o distinción social, sino sobre energía moral. Para los estoicos, el entorno moldea el carácter. Por tanto, relacionarte con personas viciosas o mediocres te arrastra, aunque no lo notes.
Séneca veía la amistad como una escuela mutua de virtud. No se trataba de buscar compañía para llenar vacíos, sino de unirse a otros, para crecer juntos en sabiduría y fortaleza interior. Los vínculos virtuosos son aquellos en los que ambas partes se inspiran, se corrigen y se acompañan en la práctica del bien. No hay máscaras, ni competencia, ni interés oculto, solo un propósito compartido: han ser mejores seres humanos. Esta visión contrasta profundamente con el concepto moderno de amistad, basado muchas veces en la distracción, la conveniencia o el miedo a la soledad. Hoy, muchos llaman amigos a quienes simplemente están presentes, pero no necesariamente aportan nada a la vida del otro. Para Séneca, eso sería una distorsión peligrosa. El sabio no teme quedarse sin compañía, porque sabe que la mayoría de las relaciones no son verdaderas amistades, sino alianzas pasajeras. Prefiere estar solo que mal acompañado, porque entiende que el alma no puede florecer en un terreno contaminado. En su filosofía, la amistad virtuosa es una extensión del amor racional. No se basa en la emoción desbordada, sino en la afinidad moral. Quien busca amigos por placer o interés, encontrará frustración. Quien los busca por virtud, hallará serenidad. En este sentido, Séneca nos invita a realizar una depuración constante, observar con quién compartimos nuestras conversaciones, nuestros pensamientos y nuestras heridas, porque esos vínculos, en última instancia, son espejos del alma. Seleccionar vínculos virtuosos implica valentía. Significa dejar de lado la necesidad de agradar, el miedo al rechazo y la costumbre de tolerar relaciones mediocres por comodidad. Significa elegir calidad sobre cantidad, verdad sobre apariencia, crecimiento sobre distracción, y ese tipo de elección no te lleva a la soledad, sino a una compañía más profunda, la del espíritu sereno, que ya no se traiciona buscando aprobación. Esta es una de las verdades más duras de la filosofía estoica, y al mismo tiempo, una de las más liberadoras. Cuanto más profundizas en el autoconocimiento, menos encajas en el molde social que te rodea. No porque te creas superior, sino porque empiezas a ver lo que otros prefieren ignorar. El sabio no se siente cómodo en la superficialidad, en la queja constante, en la búsqueda de validación. Y cuando dejas de participar en ese juego colectivo de apariencias, inevitablemente te vuelves un poco extraño para los demás. Marco Aurelio lo sabía bien. Han rodeado de cortesanos, aduladores y oportunistas, aprendió a mantener su alma intacta en medio de la multitud. Retírate dentro de ti mismo, escribía en sus meditaciones. Ningún lugar es más tranquilo y libre de molestias que el alma del hombre que actúa con rectitud. Esa es la paradoja. Cuanto más desarrollas tu interior, más te separas de la masa, pero a la vez más conectado, te sientes con lo esencial de la existencia. El sabio, en su serenidad, empieza a percibir que gran parte de lo que mueve al mundo, la ambición, la comparación, el deseo de aprobación, es ilusión. Y cuando deja de seguir esas corrientes, el mundo lo ve como un disidente. Su silencio incomoda, su calma desconcierta, su desapego parece frialdad. Pero en realidad, esa distancia no es aislamiento, es claridad. Cuanto más sabio te haces, más selectivo te vuelves con tus palabras, tus acciones y tus relaciones. Ya no necesitas llenar vacíos con ruido o compañía. Empiezas a disfrutar del silencio, de la lectura, de la contemplación. La soledad, que antes parecía un castigo, se convierte en un santuario. Y entonces entiendes que no encajar no es un defecto, sino una señal de madurez espiritual. Epicteto lo explicaba de forma contundente en sí. Deseas mejorar. Prepárate para que te consideren tonto o loco. Esa es la esencia de la paradoja estoica. El sabio se separa del consenso porque vive según la razón,
no según la costumbre. Y la mayoría, que vive esclava de sus pasiones y de la opinión ajena, no puede comprender esa libertad interior. Con el tiempo, descubres que no necesitas pertenecer a todos los lugares, ni ser comprendido por todos. Tu energía se vuelve más sutil, y eso atrae menos multitudes, pero más verdad. Empiezas a caminar solo, pero no vacío. Caminas ligero, con menos voces alrededor, pero con una mente más firme y un corazón más en paz. Esa es la paradoja final. El sabio parece solo, pero está acompañado por algo más grande que cualquier multitud, en su propia conciencia. Mientras otros buscan refugio en los demás, él lo encuentra en sí mismo. Y cuando llegas a ese punto, la falta de amigos ya no es una carencia, es una señal de que has encontrado la mejor de las compañías ante la del alma, que por fin se basta a sí misma. El sabio estoico no busca multitudes, busca propósito. Esa es una afirmación que, aunque sencilla, encierra una profundidad que transforma la manera en que uno se relaciona con el mundo, en una sociedad que glorifica la popularidad, el número de amigos y la exposición constante. El estoico camina en dirección contraria. No busca ser visto, busca ser útil. No persigue el ruido, sino el sentido. Marco Aurelio, rodeado de poder y de personas que lo adulaban por conveniencia, lo comprendía perfectamente. El valor de un hombre, decía, se mide por lo que busca y el sabio no busca aprobación, busca propósito. El propósito para el estoico no es una meta externa ni un logro temporal. Es vivir conforme a la naturaleza racional, es decir, actuar de acuerdo con la virtud. Cuando el sabio se levanta por la mañana, no se pregunta quién lo acompañará, ni quién lo apoyará. Se pregunta qué debe hacer, cómo puede contribuir al bien común, cómo puede ser hoy un poco más justo, más sabio, más templado. Esa es su brújula. El sabio no teme caminar solo porque su propósito lo sostiene. Entiende que la soledad no es ausencia de compañía, sino independencia del ruido. Su sentido de dirección no depende de los demás, sino de su deber interior. Séneca lo explicaba con precisión. El que se basta a sí mismo nunca está solo, porque siempre se acompaña de un propósito. Esa idea cambia radicalmente la perspectiva de la soledad. No es vacío, es dirección, no es pérdida, es enfoque. Buscar multitudes es, en cierto modo, una forma de huir de uno mismo, es intentar llenar con voces ajenas el silencio que deberíamos escuchar dentro. El sabio no necesita eso. Su mente es su guía, su virtud, su amiga, y su propósito, su hogar. La multitud distrae, el propósito centra. Donde otros buscan entretenimiento, él busca sentido. Donde otros buscan compañía por miedo, él busca acción por convicción. Y eso lo convierte en alguien sereno incluso en medio del aislamiento, porque su vida no depende del número de personas que lo rodean, sino de la calidad de sus actos. El sabio estoico ve la vida como un servicio, no como un espectáculo. No mide su valor por el reconocimiento, sino por su coherencia. Por eso, cuando la multitud lo abandona, no se siente perdido, se siente libre, porque sabe que no hay soledad más grande que la de quien vive rodeado de gente, pero vacío de propósito. El sabio, en cambio, aunque camina en silencio, camina con sentido. Las virtudes sabiduría, templanza, coraje y justicia son los verdaderos compañeros del estoico. Son las voces interiores que guían sus pasos cuando el mundo calla. Cada una cumple un papel esencial, como si fueran los 4 pilares de un templo interior que resiste cualquier tempestad. La sabiduría es el maestro que ilumina el camino. No se trata solo de conocimiento, sino de discernimiento, al saber lo que depende de ti y lo que no. Entender cuándo actuar y cuándo dejar que las cosas sigan su curso natural. La sabiduría te da visión, y con visión, el miedo se disuelve.
La templanza es la amiga que calma los excesos del alma. En un mundo de impulsos, deseos y emociones desbordadas, la templanza te enseña a mantener el equilibrio. No se trata de reprimirte, sino de gobernarte. Cuando practicas la templanza, ya no eres esclavo de los placeres, ni víctima de las frustraciones. Eres dueño de ti mismo. El coraje es el compañero que te impulsa a avanzar, incluso cuando todo parece incierto. Los estoicos sabían que la vida está llena de pruebas y que no se puede controlar el destino. Pero sí la actitud ante el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir actuando a pesar del miedo. Es levantarte una y otra vez, sabiendo que el valor no se mide por la ausencia de caídas, sino por la voluntad de continuar. Y la justicia, la más noble de las virtudes, es el vínculo que te conecta con el resto de la humanidad. Te recuerda que no vives solo para ti, sino para contribuir al bien común. Ser justo no es imponer, sino actuar con rectitud, incluso cuando nadie te observa. La justicia convierte la soledad en servicio. Le da sentido al silencio, porque en tu conducta encuentras armonía con el universo. Estas 4 virtudes no son ideas abstractas, son presencias constantes, compañeros invisibles que te acompañan incluso cuando todos los demás se van. Son tu círculo íntimo, tu refugio y tu guía. Cuando practicas estas virtudes, nunca estás realmente solo, porque habitas en un estado de coherencia interior. El sabio no busca multitudes, porque ya tiene consigo lo esencial: la sabiduría que orienta, la templanza que equilibra, el coraje que impulsa y la justicia que dignifica. Son amigos incorruptibles, consejeros silenciosos, aliados eternos. En ellos encuentra fuerza, claridad y sentido. Mientras otros llenan su vida de relaciones superficiales, el sabio cultiva estas virtudes como los cimientos de una vida plena. Y entonces comprende algo que pocos llegan a entender: que no hay compañía más profunda que la de una conciencia en paz. Cuando actúas con virtud, nunca caminas solo, porque en cada paso te acompaña aquello que ningún hombre puede arrebatarte: tu integridad. El estoico encuentra sentido en la autosuficiencia, no porque reniegue de los demás, sino porque entiende que la verdadera fuerza no proviene del exterior, sino del dominio interior. La autosuficiencia, en su visión, no significa aislamiento, ni frialdad, ni indiferencia hacia los otros. Significa libertad. Libertad frente a la necesidad constante de validación, de compañía, de aprobación. El estoico comprende que depender emocionalmente del mundo es entregarle las riendas de su paz. Y ningún sabio entrega el timón de su serenidad a manos ajenas. Marco Aurelio escribió que el alma se hace invencible cuando se basta a sí misma, cuando no necesita nada fuera de su propia virtud. Esta es la esencia de la autosuficiencia estoica: una mente en calma, que no se tambalea con la ausencia de afecto, con la crítica o con el abandono, porque ha aprendido a sostenerse desde adentro. La autosuficiencia no es arrogancia, es madurez. Es saber que tu valor no depende de cuántas personas te quieran, sino de la calidad de tu carácter. Cuando el estoico pierde compañía, no pierde estabilidad. Sabe que el universo cambia, que las personas vienen y van, que incluso los lazos más profundos pueden desvanecerse con el tiempo. Pero hay algo que no puede desaparecer: en su forma de pensar, su virtud, su integridad. Eso es lo que le pertenece verdaderamente. Mientras mantenga su razón clara y su espíritu alineado con la naturaleza, nunca estará desamparado. Epicteto decía: si quieres ser libre, acostúmbrate a desear solo lo que depende de ti. En la soledad, el estoico encuentra una oportunidad para poner en práctica esa enseñanza. Cuando no hay nadie alrededor para sostenerlo, se ve obligado a descubrir de qué está hecho. Y en ese proceso, se da cuenta
de que posee dentro de sí todo lo necesario para vivir con serenidad. La autosuficiencia es el arte de regresar a ti mismo, una y otra vez, hasta comprender que no necesitas buscar fuera lo que ya habita en tu interior. La autosuficiencia estoica no excluye el amor ni la amistad. De hecho, los valora profundamente, pero los valora desde la libertad, no desde la necesidad. El sabio ama sin poseer, acompaña sin depender, comparte sin esperar, y cuando la vida le quita a alguien, no se quiebra, porque su raíz no está en lo transitorio, está en la virtud, en la razón, en la calma. Esa es la roca sobre la cual edifica su vida. Encontrar sentido en la autosuficiencia es también entender que el universo no le debe nada, que el bien más grande no es tener a muchos, sino conocerse a uno mismo. Cuando el estoico se sienta en silencio, sin compañía, no se siente vacío, se siente completo, porque ha aprendido a conversar con su mente, a comprender su alma, a aceptar su destino. En ese estado, la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra. El sabio se basta a sí mismo no por desprecio al mundo, sino porque ha comprendido su lugar. En él ya no necesita que lo reconozcan para saber quién es. Ya no busca que lo escuchen para sentirse valioso. Ya no mendiga afecto, porque su paz proviene de algo más sólido, de la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Esa coherencia es su mayo, ere compañía. Por eso, cuando el mundo lo deja solo, el estoico sonríe, porque sabe que mientras mantenga su mente ordenada y su corazón sereno, nunca estará verdaderamente solo. Está acompañado por su propósito, por su disciplina, por su virtud. Está acompañado por aquello que ni el tiempo ni el destino pueden arrebatarle. Ahora, para llevar esta comprensión a la práctica, existe un ejercicio sencillo, pero poderoso en identificar las virtudes que te acompañan cuando nadie más lo hace. Tómate un momento de quietud. Siéntate en silencio, lejos de distracciones. Piensa en los momentos en que te sentiste más solo, más vulnerable, cuando nadie parecía entenderte o apoyarte. Pregúntate, ¿qué fue lo que me sostuvo? ¿Qué parte de mí me mantuvo en pie? Tal vez fue la sabiduría de saber esperar sin desesperar. Tal vez fue la templanza de mantenerte sereno en medio del caos. Tal vez fue el coraje de seguir adelante cuando no quedaba nadie a tu lado. O tal vez fue la justicia de actuar con rectitud, incluso cuando nadie lo veía. Escribe esas virtudes, ponles nombre. Reconócelas como tus verdaderos aliados. Cada una de ellas es una presencia que camina contigo, invisible, pero real. No importa si el mundo te da la espalda, esas virtudes permanecen. Y mientras las cultives, jamás estarás solo. Cada día, al despertar, reflexiona sobre ellas. Antes de dormir, agradécelas. Y cuando la soledad te visite, en lugar de rechazarla, escúchala. Te recordará que no estás vacío, sino lleno de fuerza interior. Que no perdiste apoyo, sino que ganaste independencia. Que la autosuficiencia no es ausencia de amor, sino plenitud de espíritu. El estoico encuentra sentido en la autosuficiencia, porque ha aprendido a confiar en su mente, en su razón, en su virtud. Y cuando todo lo demás desaparece, eso es lo que queda, a la compañía más fiel que uno puede tener, la de sí mismo. No necesitas muchos, sino pocos y buenos. En una era donde el número parece medir el valor, seguidores, amigos, contactos, conocidos, el estoico levanta la mirada y se pregunta, ¿qué significa realmente estar acompañado? Porque no toda compañía es presencia, ni toda multitud es apoyo. Hay amistades que te llenan, y otras que te vacían. Hay conversaciones que elevan, y otras que solo hacen ruido. El sabio entiende que no se trata de cuántos lo rodean,
sino de la calidad de las almas que caminan a su lado. La sociedad moderna ha confundido cantidad con conexión. Nos han enseñado que tener muchos amigos es sinónimo de éxito, que ser invitado a todas las reuniones es señal de aceptación, que ser recordado es lo mismo que ser valorado. Pero el estoico observa con calma y reconoce la ilusión. La multitud es efímera, cambiante, superficial. Un número alto de personas alrededor no significa una vida acompañada. Del mismo modo que el silencio no implica soledad. Séneca lo explicaba con claridad. Elige a quién confiarás tu alma. Después de hacerlo, ámalo y séle fiel. Pero antes de eso, examínalo bien. O no se refería a desconfiar de todos, sino a ser consciente de que las relaciones verdaderas requieren profundidad, y la profundidad solo se alcanza cuando se camina despacio, con sinceridad y con intención. No necesitas llenar tu vida de gente. Necesitas compartirla con quien te impulse a ser mejor, con quien te recuerde quién eres cuando el mundo te distrae. El sabio no teme tener pocos amigos. De hecho, lo considera un privilegio, porque mientras la mayoría corre detrás del ruido social, él busca la quietud del vínculo auténtico. Esos pocos, esos que permanecen, son los que no se apartan cuando la suerte cambia, los que no necesitan que brilles para quedarse, los que te dicen la verdad aunque duela, y te acompañan sin pedirte que seas distinto para agradarles. Tener pocos y buenos no es una carencia, es una elección consciente. Marco Aurelio lo practicaba incluso como emperador, rodeado de cortesanos, aduladores y voces que buscaban su favor. Encontraba paz en los pocos hombres y mujeres que le hablaban con franqueza. Sabía que la sinceridad es un tesoro escaso y que, en tiempos de ruido, la autenticidad se convierte en un acto de resistencia. Por eso, prefería la honestidad de unos pocos a la multitud de los falsos. En sus meditaciones escribió: «Evita las compañías sin propósito, porque roban lo más valioso que tienes, tu atención». La sabiduría estoica nos enseña que la verdadera amistad no necesita demostración constante ni presencia continua. No se basa en promesas, sino en virtud. No florece en la comodidad, sino en la coherencia. Y no busca el beneficio, sino el crecimiento mutuo. Cuando comprendes esto, dejas de mendigar atención y comienzas a ofrecer presencia real. No necesitas muchos, porque la cantidad exige mantenimiento superficial, mientras que los pocos y buenos te exigen crecimiento verdadero. Esos pocos te obligan a ser mejor, te confrontan, te apoyan, te inspiran. Los demás, los pasajeros, se quedan en la superficie, sin tocar tu alma. Por eso el sabio, cuando elige su círculo, no busca entretenimiento, busca reflejo. Quiere estar cerca de quienes lo empujan hacia la virtud, no de quienes lo halagan por comodidad. Un círculo reducido no te hace débil ni distante, te hace selectivo. Es la expresión práctica de la sabiduría y de la templanza. Significa que valoras tu tiempo, tu energía y tu paz mental, que ya no compartes por miedo a quedarte solo, sino por deseo de compartir sentido. La verdadera fortaleza está en saber cerrar puertas sin resentimiento y abrir las justas con gratitud. Epicteto y la autenticidad en las relaciones humanas fueron inseparables. Él enseñaba que las relaciones verdaderas nacen del respeto mutuo, de la claridad y del reconocimiento de la independencia del otro. Para Epicteto, el amor, en cualquier forma, solo podía ser genuino si era libre. Decían: ama a las personas como si pudieras perderlas mañana, no desde la frialdad, sino desde la aceptación de la impermanencia. Amarlas sin poseerlas, valorarlas sin depender de ellas, respetarlas sin esperar que llenen un vacío interior. Epicteto rechazaba las relaciones construidas desde la necesidad o la dependencia emocional. Para él, el vínculo más puro era aquel donde ambas partes eran completas
en sí mismas. No se trataba de dos mitades que se buscan, sino de dos almas plenas que se encuentran. La autenticidad, en ese sentido, no surge de la necesidad, sino de la verdad. No amamos porque nos falte algo. Amamos porque tenemos algo que ofrecer. El filósofo recordaba constantemente que nunca debemos hacer de otro ser humano el centro de nuestro equilibrio interior. Cuando lo hacemos, le entregamos poder sobre nosotros. Si esa persona se aleja, nos desmoronamos. Si cambia, nos confundimos. Pero el estoico, guiado por la razón, mantiene su centro intacto. Sabe disfrutar de la compañía sin aferrarse a ella. Sabe compartir sin perderse. La autenticidad en las relaciones también implica decir la verdad, incluso cuando duele. Epicteto afirmaba que el amigo verdadero es aquel que te muestra tus defectos sin temor a perderte. En una época de máscaras sociales, de halagos interesados y de conversaciones vacías, esa sinceridad es un regalo raro. El estoico no busca oídos complacientes, busca espejos honestos, personas que lo desafíen, que lo inspiren, que lo mantengan firme en su camino hacia la virtud. Ser auténtico en una relación significa presentarte tal como eres, sin adornos, sin estrategias, sin miedo a no gustar. Significa también aceptar al otro en su humanidad, sin idealizarlo, ni pretender moldearlo. En ese espacio de honestidad, florece la amistad, verdadera Anka, la que no necesita ruido, ni constantes pruebas, ni grandes demostraciones, porque se basa en respeto y comprensión. Por eso, para el estoico, el círculo reducido no es una limitación, sino una bendición. Es el resultado natural de vivir con autenticidad. Cuando dejas de fingir, dejas de atraer lo falso. Cuando vives desde la virtud, atraes lo que resuena con ella, y aunque el círculo sea pequeño, es firme, sincero y real. Así, Epicteto nos recuerda una verdad profunda. No necesitas muchos para vivir una vida plena. Solo necesitas pocos que sean verdaderos. Porque al final, los vínculos virtuosos son como el fuego tranquilo. No hacen ruido, pero calientan incluso en los inviernos más largos del alma. Filtrar amistades no significa juzgar, ni encerrarse en una torre de superioridad moral. Significa aplicar discernimiento, la cualidad que los estoicos valoraban por encima de casi todo. El sabio no rechaza a los demás por orgullo, sino que elige con cuidado con quién comparte su tiempo, su mente y su energía, porque sabe que cada conversación moldea su pensamiento. Cada presencia influye en su estado de ánimo, y cada vínculo puede ser un puente hacia la virtud, o una cadena hacia la distracción. Epicteto decía: muéstrame con quién andas, y te diré quién eres. No lo decía con desprecio, sino como advertencia. Las personas con las que te rodeas determinan la dirección de tu vida, a menudo sin que te des cuenta. Por eso, el estoico se pregunta constantemente: ¿esta amistad me hace más sabio, más templado, más justo, más fuerte, o me arrastra hacia la queja, la superficialidad y el descontrol? No se trata de buscar perfección, sino intención. El sabio sabe que nadie es completamente virtuoso, pero distingue entre quien lucha por mejorar y quien se conforma con hundirse. Filtrar amistades según la virtud implica renunciar a las relaciones por conveniencia, esas que se mantienen por miedo, por costumbre o por beneficio. La conveniencia es frágil, la virtud es eterna. Una amistad basada en el interés muere cuando ese interés desaparece. En cambio, una amistad nacida del respeto, la admiración y la verdad perdura incluso en la adversidad. Séneca lo expresaba con precisión: prefiero tener un amigo que me corrija que 100 que me alaben. En esa frase se encierra toda la esencia de una amistad virtuosa. El sabio no teme quedarse solo un tiempo. Entiende que el vacío entre amistades falsas y vínculos verdaderos no es una pérdida, sino un espacio
de depuración. Es el silencio necesario para que llegue lo auténtico. Cuando te atreves a decir no a lo que no te eleva, abres la puerta a lo que realmente te transforma. La virtud, en este sentido, actúa como un filtro natural. En todo lo que no resuene con ella, se disuelve. Todo lo que esté alineado con ella, se mantiene. Marco Aurelio, rodeado de consejeros, soldados y políticos, practicaba este discernimiento constantemente. No podía evitar estar rodeado de muchos, pero sí podía decidir a quién escuchaba. En sus meditaciones escribió: evita las compañías que no mejoran tu alma. Ser selectivo no es orgullo, es sabiduría. Este pensamiento resume una verdad profunda. La calidad de tu entorno determina la pureza de tu espíritu. No se trata de cerrar puertas al mundo, sino de abrir solo aquellas que conducen a la excelencia moral. Elegir amistades según la virtud significa reconocer que el amor, la lealtad y la compañía son más profundos cuando se construyen sobre cimientos de carácter, no de utilidad. Significa buscar personas que, al verte, te recuerden quién puedes llegar a ser, no solo quién eres ahora. Significa rodearte de quienes te impulsan a pensar, a mejorar, a resistir con serenidad los golpes de la vida. En el camino estoico, las relaciones son templos donde se ejercita la virtud, no escenarios donde se representa la falsedad. Y sí, este filtro duele al principio, porque descubrirás que muchas relaciones que creías sólidas estaban hechas de costumbre o de interés, pero con el tiempo, la paz reemplaza al ruido y la claridad sustituye a la confusión. Aprendes que no necesitas llenar el espacio con cualquier compañía. En el silencio del sabio vale más que el bullicio de los necios. En una sociedad obsesionada con la conexión, el sabio se distingue por su serenidad. No necesita demostrar que tiene muchos amigos, ni compartir constantemente su vida para sentirse acompañado, porque ha comprendido algo que la mayoría olvida. El verdadero valor no está en cuántos te rodean, sino en cuán firme permaneces cuando nadie lo hace. La soledad del sabio no es tristeza, es independencia. No es vacío, es plenitud interior. El estoico mide su vida, no por la cantidad de vínculos que mantiene, sino por la calidad de sus intenciones, por la limpieza de su conciencia y por la fuerza de su carácter. Puede caminar solo sin sentirse perdido, porque lleva dentro los principios que le dan dirección en sabiduría, justicia, templanza y coraje. Cada virtud es una compañía invisible, pero constante, donde otros buscan consuelo en la multitud. Él encuentra refugio en su mente disciplinada. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio coincidían en una verdad universal: la libertad interior es el mayor bien del ser humano, y solo se alcanza cuando dejas de depender del juicio ajeno. Así, la falta de amigos no siempre es señal de aislamiento. Muchas veces es el precio de la autenticidad. Quien camina con rectitud no siempre camina acompañado, pero siempre avanza en paz. El estoico no desprecia los vínculos humanos. Al contrario, los honra, pero no se esclaviza a ellos. Ama sin poseer, comparte sin exigir, ayuda sin esperar recompensa. Su medida no es el número de manos que lo aplauden, sino la firmeza de su alma cuando el aplauso cesa. Su círculo puede ser pequeño, pero su espíritu es vasto, porque al final, cuando el ruido del mundo se apaga y las máscaras sociales caen, solo queda lo esencial en la virtud, la conciencia tranquila y la paz de saber que has vivido en coherencia. Y eso, para el estoico, vale más que 1000 amistades superficiales. No se trata de estar rodeado, sino de estar centrado. No se trata de buscar compañía, sino de convertirse uno mismo en una. Así termina la reflexión. A la falta de amigos no siempre es una carencia. A veces es el signo más claro de madurez espiritual, porque quien ha aprendido a ser su propia compañía ya nunca estará realmente solo. La falta de amigos no siempre es un síntoma de vacío, sino muchas veces una señal de evolución interior. El camino estoico nos enseña
que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para reconectarnos con lo esencial, con la mente clara, con los principios firmes y con la serenidad que surge cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede cultivarse dentro. Cuando uno se atreve a mirar el silencio sin miedo, descubre que no está solo, lo acompañan su razón, su carácter y su virtud. Es ahí donde nace la verdadera fortaleza. Marco Aurelio lo entendió en medio del poder y la adversidad. Séneca lo escribió desde el retiro. Epicteto lo vivió siendo esclavo. Todos ellos comprendieron que el sabio puede caminar en soledad sin perder el rumbo, porque su guía no es la multitud, sino su propio juicio, recto. En un mundo donde se confunde conexión con valor, el estoico elige la calma sobre el ruido, la coherencia sobre la aceptación. No busca llenar su vida de presencias, sino de propósito. Entiende que la compañía más sólida no siempre tiene rostro, ni voz. Es la paz que siente cuando vive en armonía con sus principios. Así, la ausencia de amistades no es señal de debilidad, sino a menudo un paso hacia la autenticidad. Porque quien ha aprendido a disfrutar de su propia presencia, quien no teme el silencio ni la introspección, ha alcanzado una libertad que pocos conocen, a la de no necesitar ser comprendido para estar en paz. Y en esa libertad, el estoico no pierde nada, al contrario, lo gana todo.